¿Qué tal, amigos? Bienvenido a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Comenzamos el mes de abril de 2024, recta final para un momento muy importante para México. Las elecciones locales y federales de 2024 están a 2 meses exactamente, bueno, el 2 de julio, 2 de junio, o sea, a partir de mañana serán 2 meses. Y el escenario, pues ya comenzando las campañas, pues se va definiendo más, ya empiezan a surgir también las primeras encuestas, se van definiendo los grupos, las narrativas también se van afinando y se van afilando. Para hablar sobre todo esto, nos encontramos con el maestro Guillermo Torres, director de Saber Votar, con quien, como les comentábamos, con participación acaba de firmar un convenio de colaboración para los análisis editoriales y para compartir información, de modo que podamos tomar decisiones informadas en este proceso electoral. Guillermo, qué gusto recibirte nuevamente. No, al contrario, Marcial, gracias por esta oportunidad, este espacio, por el convenio. Estamos muy contentos en Saber Votar porque se ha firmado este convenio que de alguna manera nos ayuda, nos fortalece como sociedad civil, poder caminar juntos y más pues, en la lucha por la democracia, que creo que es parte de lo que nos motiva. Así es. Muchísimas gracias. Guillermo, ¿qué nos espera? O sea, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la foto a 2 meses de las elecciones? Sí, fíjate que estamos prácticamente, yo creo que en el momento crucial porque, eh, digo, aunque en el mes de marzo arrancaron los procesos federales, la campaña presidencial, diputados federales, senadores, pues apenas el 1 de abril, pues prácticamente están arrancando las elecciones locales en la mitad del país. Digo, el número exacto son 3 estados en los que están ya arrancando las campañas locales. Y esto de alguna manera motiva o puede ser un motivante para que la gente esté cada vez más involucrado en el proceso electoral. Estamos a unos días de que se lleve a cabo el primer debate presidencial. Estamos también ante una dinámica que, pues hay que decirlo, las campañas no han entusiasmado. Creo que las campañas electorales han sido muy flojas y puede ser que el proceso local motive a un mayor interés y como consecuencia una mayor participación de la gente para el proceso electoral, que yo creo que es uno de los grandes retos siempre en cada elección, el que la mayor parte de la gente salga a votar en el país. Nuestros indicadores de las elecciones presidenciales pues son arriba del 60%, pero ojalá llegáramos al 70% o arriba del 70%, pues para que la democracia sea realmente la elección de todo mundo, es decir, que voten 7 cada 10 mexicanos, esa sería una cosa maravillosa. Y en ese sentido, yo te diría que ahorita en esos momentos estamos, pues yo diría, recta final y prácticamente realmente están iniciando las campañas porque se atravesó Semana Santa, se atravesaron momentos en los que había los puentes, etcétera, como que había una baja de pilas y ahora ya comienza cada vez con mayor seriedad. Y hoy en día estamos viendo ya varias encuestas en las que cada vez se va cerrando el proceso electoral, que es algo normal, no es algo que seamos atípico y demás, sino siempre las campañas electorales terminan cerrándose. Es un fenómeno porque la gente va tomando definiciones y va cada vez tomando mayores posturas. Y en este caso, aunque es una elección de 3 candidatos, pues estamos viendo en los números que es una elección de 2 candidatos prácticamente. 2 candidatas, aparte hay que decirlo, las están definiendo el propio proceso. Y a esto hay que decir que también se suman dentro del proceso local, pues el caso, por ejemplo, de Nuevo León, ¿no? Que se van a renovar ayuntamientos y Congreso local, y en varios otros estados va a ser, bueno, prácticamente en todo el país se renueva lo mismo, ayuntamientos, congresos locales, los 9 estados que van a tener gobernatura. Y entonces, la preocupación de la gente de quién te va a arreglar la banqueta, quién te va a recoger la basura, el alumbrado público, etcétera. Si los temas locales empiezan a tener mayor vigencia y mayor importancia para la gente. Y aquí es donde vemos interesante un tema del proceso electoral. Normalmente nos centramos mucho en la campaña presidencial. ¿Por qué? Porque pues, es el cargo que vemos de mayor importancia y de alguna manera mueve el proceso. Pero tenemos la renovación de nuestra Cámara Alta y de nuestra Cámara Baja, es decir, los señores que hacen las leyes del país. Y ese es un tema importante porque a veces nos olvidamos de esos cargos que son importantísimos. Recordar que el diputado, su principal función es aprobar el presupuesto,
cada año, y en el caso del Senado son muchos nombramientos que tienen que ver en materia internacional, pero también cargos como la ratificación de la terna presidencial para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la elección del ombudsman o de los magistrados de los tribunales agrario, agrícola, administrativo, etcétera. Es decir, el Senado también cumple con una serie de responsabilidades únicas y exclusivas que le dan un papel importante. Y creo que es algo que no debemos de olvidar a este tiempo, a estos 2 meses de que se lleva a cabo la elección. Está interesante. Fíjate que me llama la atención ahorita que te estoy escuchando, cuando mencionaste que las campañas no entusiasman. ¿Sabes qué, Guillermo? También lo que pasa es que tenemos un escenario político, voy a decir que absorto o secuestrado por la mañanera. Es decir, Sí. no es, en parte puede ser que entusiasme o no entusiasme, pero de cualquier forma, la nota política de cada día va a estar fuertemente marcada por qué dijo nuestro presidente en la mañana acerca de la nota policíaca del día anterior. Tuvimos esta tragedia espantosa de la niña Camila en Taxco Sí. Guerrero, eh, con un gravísimo, o sea, con un que merecería todo un análisis de la situación de la seguridad, la justicia, la solidez del Estado de Derecho, la cohesión social, merecería todo eso. Pero la nota fue que dijo, a ver qué dice el presidente sobre esto, y luego el pleito de las dos grandes facciones para ver si está bien o está mal, el gran proyecto de nación. Al final, todo termina siendo sobre él, todo termina siendo sobre él, y debería de ser sobre el estado de Guerrero, sobre la ciudad de Taxco y sobre esa niña que perdió la vida, y cómo sucede que la sociedad sacó lo peor de sí precisamente porque no existe una confianza en el aparato de justicia. Perdón, alargué mucho mi comentario, pero justamente cuando dices, o sea, creo que también hay una campaña que el presidente no deja que sea campaña. Sí, no, a ver, yo creo que a diferencia de otros procesos electorales, hay una narrativa muy fuerte, una narrativa que se ha ido anclando en la vida política nacional, y es precisamente este liderazgo. Nos puede caer mal o no el presidente, pero tiene un liderazgo fuerte que marca agenda, y marca una agenda en la cual él tiene el dominio por la famosa conferencia mañanera, tiene el dominio de qué es lo que se va a decir, del mensaje, y esto hace más difícil todo el proceso. También hay que decir una cosa dentro de este cansancio, más que este cansancio, esta vista como es visto actualmente el proceso. Y es que hay que recordar que las campañas empezaron hace mucho tiempo, empezaron hace año y medio, porque se adelantó el proceso, porque el presidente quiso adelantar el proceso, Es porque cierto. se dio este proceso de las corcholatas, porque decidió él que la narrativa fuera hacia la sucesión cuando todavía faltaba tiempo. Hay un desgaste natural por parte de la gente, pero aquí es donde ves la falta de liderazgo de la oposición, pero también la estrategia política de dominio de medios y de espacios que ha hecho el presidente, que ojo, a mí el día de la última encuesta del periódico El Financiero es muy llamativa en una pregunta, cuando se le dice a la gente que recibe programas sociales, en más de un 60% votaría por Morena y aliados, por Claudio Sheinbaum, y los no beneficiarios de programas sociales, la gran mayoría votaría por Xochitl Gálvez, por PRI, PAN, PRD. Esto no es algo atípico, es algo normal ante lo que se ha ido generando, un sentido de polarización, que lo que ha logrado la narrativa, el ser dueño de la narrativa por parte del presidente es eso, dinámicas de polarización bastante complejas que hacen que el país esté centrado en los sís y en los nos, en un México binario, en un México de blancos y negros, en donde no hay derecho a disentir y en el que te tienes que definir de un bando, cuando no tendríamos que definirnos de ningún bando. Pero eso es la fuerza de lo que ha hecho esta dinámica. Yo estoy seguro que si tú quitabas a López Obrador del proceso electoral y quitabas los programas sociales, sería una campaña mucho más competitiva y una campaña con otro tipo de efectos. Hoy en día nadie está fijándose en las propuestas, ni tampoco hay un esfuerzo por sacar las propuestas. Hoy día el esfuerzo es
decir si soy yo el que voy a hacer el segundo piso de la continuidad o si voy a destruir ese piso. Es decir, a eso hemos llegado en esta propia dinámica política. Y sí, el presidente ha sabido aprovechar sus habilidades políticas, podrá tener muchos defectos, desconocerá de seguridad, de economía, de temas internacionales, ambientales, etcétera, pero él ha hecho que la administración todo gire en torno al tema político que él domina. Y esa es la ventaja que él saca en lo particular. Y creo que por eso es parte también de ese cansancio y de sentirse de alguna manera arropado en muchos de los seguidores, pues porque dicen, hay un presidente que no le importa violar la ley, que eso va mucho con lo que dices del caso de Tasco. El problema de Tasco, tú lo describiste muy bien, es la falta del Estado de Derecho y la impunidad, porque la gente sabe que si en el estado de Guerrero se resuelven 2 de cada 100 casos, la tasa de impunidad es de 98%, pues tú puedes hacer un secuestro, lo que tú quieras, y no va a pasar absolutamente nada. Y luego viene la respuesta peor por parte de la población al linchar, no es el primer linchamiento que vemos, pero ¿qué es lo que vemos en el linchamiento? Es el cansancio, que la autoridad no reacciona, no hace nada, entonces mejor hagamos justicia por propia mano, lo cual es sumamente grave porque demuestra la falta del Estado de Derecho. Y yo creo que es uno de los principales problemas, de las dificultades que tenemos hoy en día, el de gane quien gane. ¿Cómo vamos a volver a regresar a que las instituciones hagan su papel, pero no solamente hagan su papel, sino que tengan un reconocimiento por parte de la sociedad, que la sociedad diga, yo tengo la confianza de dejarle, de que la autoridad va a perseguir a los maleantes, de que la autoridad va a cumplir con su papel de ser un ordenador de la paz, cuando hoy en día no lo hace. Entonces, híjole, es muy complejo, pero es muy cierto todo este punto. Y, ojo, yo creo que otro punto también interesante es que eh, los 3 candidatos presidenciales, a mi juicio, ninguno tiene un carisma fuerte, como sí lo tuvo López Obrador cuando fue candidato en el 2018. Y eso es algo que la gente toma en cuenta, porque su referente, por desgracia, va en eso. Si tú revisas otra encuesta del periódico El Financiero de hace un mes, cuando se le pregunta a la gente acerca de la capacidad del presidente, bueno, sobre 3 cosas: honestidad, liderazgo y capacidad. Y la respuesta es interesante. La gente dice, el presidente es muy líder, arriba del 60%, es honesto, arriba del 50%, pero no es capaz para gobernar. En un 38% apenas lo ven capaz. Es decir, la gente dice, no me importa tener un presidente que sea incapaz de resolver los problemas. Con que sea honesto y popular, yo lo quiero. Y eso yo creo que Guillermo también, como ciudadano, fíjate qué interesante que mencionas eso, también nos dice que es tan malo, o sea, es tanto el miedo de tener personas que nos venden capacidad para robarnos, para abusar de nosotros, para destruir nuestra confianza, que dicen, prefiero a alguien honesto, aunque sea malo. Es decir, ese ha sido el desencanto tan grande que ha tenido el México real, el México que tiene la tortillería, la taquería, el que maneja el taxi, el que trabaja en la fábrica, el que lleva a los niños al kinder en la mañana, que dice, no, no me prefiero no volver a tener a un gobierno ladrón que Uh -huh. abuse de mí, etcétera. Creo que tiene que ser una lección para todos los candidatos de cualquier posición, en cualquier lado, o sea, saber que no proyectar lo que creen que la gente necesita, sino saber leer lo que la gente quiere, ¿verdad? Y poder dárselo genuinamente. Sí, sí, yo creo que le acabas de dar en el clavo, mi señor Marcial, y es muy cierto. Un poco la propia percepción. Este país es cada vez más, y no es exclusivo de México, sino es un fenómeno mundial. Cada vez, yo le llamo el juego de las emociones. Es decir, cada vez la gente está más preocupada por su emoción que por su razón. Entonces, por eso vemos el éxito, por ejemplo, de los animalistas, ¿no? Que defienden los derechos de los animales de forma extrema, o los ambientalistas que lo defienden al modo extremo, o los grupos indigenistas que lo defienden al extremo, los antiglobofóbicos, globalifóbicos también. Es decir, vemos que las emociones se adueñan en gran parte de la gente. Y entonces la razón no pasa a un segundo término. Y creo que los políticos en general
no es exclusivo de un solo partido, es de todos, eh, pues a veces la soberbia o la falta de entendimiento de para qué llego yo al ejercicio de gobierno. Es decir, la lógica te diría que tú llegas al gobierno para servir a los demás, para ser un servidor público, para ir a ayudar a construir el bien común. Y a veces piensan muchos que el bien común es tener una casa mejor, o ver la forma de robar, o ver la forma de crecer en poder por encima de otro tipo de cosas. Y hay que decir lo que eso, la ambición del poder es daltónica, es decir, no distingue color partidista y es metodista, se mete con todo. Entonces, creo que ahí es parte de la dinámica propia que tenemos nosotros como sociedad también por nuestra falta de formación cívica, de participación política, etcétera, que caemos en estos juegos. Y por eso, repito, es el juego de las emociones. Si yo te garantizo que vas a estar bien, pues ya estoy yo tranquilo. No veo yo que voy a estar bien en qué, sino es la promesa. Y por desgracia, en México se calcula, depende del estado de la República Mexicana, por cierto, el estado con menos indicadores en eso es Nuevo León, pero otro estado de la República Mexicana en donde el voto de coacción llamado voto de hambre, por desgracia, pues llega a ser de 40%. Es decir, el voto de movilización termina siendo de un 35, 40, Nuevo León es de un 20%, 19, 20%, pero la movilización sí termina convirtiéndose en que la gente pues, recibe esa despensa que le va a durar 15 días o unas láminas que le va a durar un año y no está pensando en su futuro total. Eh, por este juego de las emociones. Es que eh, es cierto, Guillermo, cómo el presidente, yo creo que para lograr que se prolongue su proyecto de nación, si ya hizo el esfuerzo de que hubiera encuestas, si ya hizo el esfuerzo de que hubiera un proceso interno, él debe de también, él debe también darse cuenta, debe de ayudar a que su proyecto sea un proyecto donde funcione sin que sea su rostro el que está en la cámara y su voz la que esté en el micrófono. Y eso solo él se puede ayudar, solo él puede ayudar a que los mexicanos que lo necesitan, que creen en él, que buscan su proyecto, puedan recibir a los candidatos de su proyecto que no se van a disfrazar debajo o detrás de el eco que genere, porque pues puede haber oportunistas que se vayan detrás de la imagen, pues yo soy el candidato que va dentro del proyecto del señor presidente y que en realidad sean traidores, en el fondo, al mismo proyecto del presidente. O sea, y la única forma de saberlo es que el electorado puede decir, este sí está respondiendo al proyecto. Es decir, incluso para el proyecto mismo de nación y de Estado que está promoviendo el presidente López Obrador, él tiene que dejar que la gente pueda ver al candidato y no se esconda el candidato detrás de él. No me estoy refiriendo al de la presidencia o a la de la presidencia, me estoy refiriendo a que va a haber gobernadores, va a haber alcaldes. A ver, que recordemos todos, que recuerden las personas que están profundamente convencidas de que es importante tener un gobernante que haga lo que tú quieres, que hemos tenido candidatos que dicen, yo sí robé nomás poquito y que Uh-huh. pertenecían a ciertos partidos que promovían ciertas cosas. Entonces, hasta por el bien, o sea, aquí no se trata de estar a favor o en contra de un proyecto de nación, se trata de que por el bien de todos, de veras, por el bien de todos, podamos ver al candidato como es, no como nos lo pinta una distorsión pues de cómo se carga el escenario político, ¿verdad? Y el mensaje político. Qué interesante esto que mencionas. Oye, Guillermo, pero también pensando en el tiempo, a ver, ¿y cuál es la foto ahorita que estamos a 2 meses? O sea, ¿qué pasaría si hubiera elecciones hoy? Mira, si ahorita habrá elecciones, no hay duda, ahorita podemos tener diferencias en el porcentaje, pero sí ganaría Claudia Sheinbaum la presidencia. ¿Ok? Entonces, Podemos el definir si Ejecutivo Federal sería sucesor del partido y proyecto, porque no es solo el partido y proyecto y del proyecto, presidente coincido. López Obrador. Así es. Ese sería el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo. La diferencia puede variar de si es de 4 a 20 puntos, pero queda claro, esa es
una primera fotografía. Segunda fotografía, interesante. No habría mayoría, no solamente mayoría calificada para reformar la Constitución, sino no habría posiblemente mayoría simple para ningún actor político, Ok, ya sea en ese caso Claudia Sheinbaum como presidenta, no tendría mayoría absoluta. Absoluta es la mitad más uno, es decir, 251 en diputados, 65 en el caso de senadores. No los tendría. O si llegara a tenerlo sería por una diferencia de 3 o 4 diputados o 3 o 4 senadores, es decir, es mínimo sí, este punto. Y eso es importante, porque hay que recordar que el gobierno de López Obrador, los primeros 3 años, tuvo una legislatura que logró, después, a los pocos meses de haber llegado, pues tener la mayoría calificada con los votos del Verde que se pasó, se cambió de bando, y varios diputados del PRD que se pasaron a Morena, y logró así la mayoría calificada que le dio para reformar más constituciones, que él no quiso reformar más y después se arrepintió, ya fue su cosa personal, pero bueno. Y la segunda etapa tuvimos un Congreso donde no tenían mayoría calificada para reformar la Constitución, pero sí tenían los votos suficientes para tener esa mayoría absoluta, más o menos 280 votos, con sus aliados, Morena, con el PT y el Verde, que le daban pues, los necesarios para poder aprobar la mayor parte de las leyes generales y, entre otras cosas, el presupuesto. Ahora, como está la fotografía ahorita, mi señor Marcial, no habría, ellos solitos no podrían sacar esto, tendrían que llegar a acuerdos políticos y te digo una cosa todavía más curiosa, tendrían que empezar los acuerdos políticos al interior del propio Morena, porque algo que es curioso es que por un tema de no quedar mal y no dejar sin oportunidad política a los perdedores de la elección contra Claudia Sheinbaum, las corcholatas perdedoras, pues ¿qué fue lo que se hizo? Se les dio premios de consolación y los premios de consolación fue darles senadurías y diputaciones federales. Entonces, primero va a tener que negociar, bajo esta fotografía de ahorita, tendría que negociar primero con los suyos y luego con la oposición, y a lo mejor incluso una de esas la oposición llegando a un empate en el control de mayoría absoluta. Entonces, llegaríamos a un periodo de negociación que, ojo, este gobierno de Morena no se ha visto en la necesidad de tener que negociar, porque ha sido su dinámica, no negociar. ¿Para qué negociar con los malos? Incluso han sacrificado reformas constitucionales como la de tipo eléctrica y energética, pues con tal de que no negociar. Y creo que en el escenario actual así quedaría. Ahora, otra cosa interesante ahorita en la fotografía, si en el legislativo quedaría, digamos, tablas, por llamarlo de una forma. Y luego en lo que tiene que ver con gobiernos estatales, eh, ahorita es curioso también porque aquí sí hemos visto un cambio en torno a los últimos meses. De los 9 estados que se renuevan gobernatura, ya hay algunos casos con empate técnico, algunos donde la oposición queda muy claro que va a ganar la elección, porque las encuestas lo marcan también muy contundente. Estoy hablando del caso de Guanajuato, Yucatán y Jalisco. Esos 3 estados queda muy claro que la oposición va a ganar, en un caso Movimiento Ciudadano y en dos Acción Nacional con sus aliados. Y luego tenemos el caso de 2 estados donde no hay duda de que Morena va a ganar, porque es contundente su intención del voto, Tabasco y Chiapas, donde las diferencias también son muy grandes. Pero resulta que ahora hay 4 estados de la República Mexicana que hace unos meses había una diferencia importante a favor de Morena y que hoy en día están empatadas e incluso en algunas encuestas ya gana la oposición. Y me refiero que es el caso de Ciudad de México, Morelos, Puebla y Veracruz. Entonces, ahí está reñida la elección. No podría yo definir quién gana en esos 4 estados de lo reñido que está ahorita el proceso y eso pues modifica el mapa por lo menos, porque podríamos llegar a que incluso la oposición podría llegar incluso a quedarse con 7 estados de la República Mexicana si sigue más o menos la dinámica de persistencia, de mejoramiento de las encuestas de esos lugares. Y en lo que respecta a congresos Perdón, locales, Guillermo, te sí, interrumpo un segundo porque quisiera, antes de que prolongues esto, me gustaría muchísimo saber si puedes afinar un poquito esto. Dime si recuerdo bien. Estás mencionando, nos mencionabas cómo en estos estados hay algunos que había una amplia ventaja en este caso de Morena, y de pronto se acorta y puede ser que cambie, pero en el anterior proceso electoral de 2021 y algunos sucesivos,
Morena tomó muchos estados que eran de otros partidos. Correcto. Esto se puede leer como que existe una extremada confianza en el presidente, pero que hay algunos lugares donde los candidatos del partido del presidente no están llegando a las expectativas de lo que el presidente hubiera querido para decir, esta es la persona que refleja mi proyecto de nación. Es que al final, si tienes una popularidad y una confianza tan grande en el presidente López Obrador, pero luego el candidato de su partido no lo logra, pues al final quiere decir, no veo en él lo que estoy viendo en el presidente, ¿no? Efectivamente, ese razonamiento es muy lógico y también tiene que ver con dos elementos extras. Uno, que pues no quedó el candidato más popular para el Mm, partido y hay molestias y algunas desbandadas o algunos brazos caídos o no genera genera efectos contrarios porque la persona que están poniendo no es lo más carismático o dejó muertitos en el camino políticos, ¿no? Es decir, gente damnificada políticamente hablando. Es un elemento. El segundo elemento tiene que ver con el tema local, en el que lo local está empezando a tener un efecto mucho mayor de el efecto nacional. Y entonces dicen, a ver, en el razonamiento dicen, bueno, López Obrador ya se va. Va a llegar Claudia, que sí, va a hacer continuidad, pero ¿quién me garantiza esto a mi nivel local? Y entonces voltean a ver a los actores locales y dicen, oye, pues resulta que esos actores locales eran los que hace un año, hace dos, hace tres o cuatro eran los del PAN o los del PRI o los del mm, PRD. Entonces me están vendiendo gato por liebre. Es decir, son varios elementos para decir, híjole, yo no confío en el candidato o en los candidatos, eh, por más que pueda tenerle yo confianza al presidente. Eso es algo interesante, eh, porque no es un tema de ciegas, sino que en algunos lugares está teniendo efectos particulares, el que mucha gente dice, oye, yo sí quiero al presidente, pero no estoy convencido con este perfil, este candidato y demás. Y lo vimos, por ejemplo, en un elemento muy curioso, este proceso de las encuestas internas que mandó a hacer Morena y que por la cuestión de género, de las cuotas de género, tuvieron que bajar a varios de ellos. El caso de Omar García Harfuch, que su sí. popularidad era mayor al de Clara, o el de Ricardo Schiffel en Guanajuato, que incluso en las encuestas él estaba en empate técnico. La candidata que lo sustituyó, Alma Caraz, no logró esa confianza en el elector que ya por Chivil. Y en el caso de Clara Brugada se le están complicando las cosas. Hay un empate técnico en la Ciudad de México que ahí sí yo lo veo coincidente en muchas encuestas, cosa curiosa. Hace unos meses pues se veía muy contundente Morena, pero tiene que ver la definición del candidato, tiene que ver Claro. los acontecimientos que están alrededor. Y vemos ahorita que ha estado estallando en varios lugares situaciones locales muy particulares, los policías protestando en Campeche, la violencia en este caso de Tasco y de otras cosas más en Guerrero, los secuestrados en Sinaloa y también ahora algunos en Nuevo León, el caso de la violencia de los cárteles en Michoacán, por ejemplo, eh, va sumando, Chiapas, los cierres de tráfico en Chiapas por el tema del crimen organizado, es decir, son muchas piedritas que a lo mejor el efecto no se convierte en un efecto nacional, pero a nivel local empieza a tener sus complicaciones y creo que eso es lo que a veces no se ve y en esa fotografía de ahorita estamos empezando a ver que, híjole, la cosa no es tan carro completo como se esperaba, sino le va a costar trabajo. Y aquí es donde yo terminaré diciendo una cosa importante. Los escenarios que se pueden llegar a dar si tenemos ahorita este resultado. Si la elección presidencial, el resultado para uno o para otro, termina siendo una diferencia de menos de 5 puntos porcentuales, eh, va a haber conflicto postelectoral. Eso te puedo adelantar. Si la elección es arriba de 5 puntos porcentuales, la diferencia, no habrá conflicto postelectoral. Si es mayor a 10, será un aniquilamiento del contrincante, el perdedor sí se puede hacer más chiquito. Y si la diferencia es de esos menos de 10 puntos, entre 5 y 9, puede que el opositor o el que quede como opositor quede herido y entusiasmado para una elección del 27 competitiva. Así que todos los escenarios marcan cuestiones que pueden ser emblemáticas para el proceso electoral. Interesante. Con participación, para saber votar, que además procuramos también poner luz
acerca de una agenda donde se tengan presente la dignidad humana, la estabilidad y el bienestar familiar, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Pues no sé si podamos ahorita dejar intercambiar para quienes sigan esta transmisión algunas reflexiones sobre dónde estamos a los 2 meses, ¿no? de las elecciones. Yo creo que estamos en un momento, como me dije al principio, clave, porque estamos a 60 días prácticamente, y en el que valdría mucho la pena reflexionar, no sentarnos solamente en el tema del Ejecutivo Federal, que es importante, pero también pensar en los que hacen las leyes, tanto a nivel local como a nivel federal. Pensar también lo que van a hacer nuestros representantes en el orden municipal. Es importante también ver a las políticas públicas cómo van a, hacia dónde se van a impulsar. Y yo diría que la mayor reflexión que tenemos que hacer en ese sentido es, más allá de colores partidistas, cómo se ve, cómo vemos a los candidatos y a los partidos en estas agendas que acabas de mencionar. Las agendas que son del beneficio no solamente del presente actual, sino son del futuro inmediato. ¿Quiénes están pensando en fortalecer, por ejemplo, la familia? En fortalecer esa dignidad de la persona humana desde el punto de vista jurídico, pero también en la elaboración de políticas públicas, porque a veces pues, puede quedar muy bonito la ley, pero hay que aterrizarlo, hay que bajarlo, hay que darle. ¿Cómo está el trato a distintos grupos? A veces pensamos que los grupos vulnerables solamente son un grupo, no, los grupos vulnerables implican a varios sectores de la sociedad que no están siendo representados o que su representación es pequeña o es manipulada. Creo que ahí es donde tendríamos nosotros que, en esta reflexión, poner muy en cuenta la importancia del voto. Por eso en Saber Votar decimos nosotros una frase, nuestro sueño es que México vote, que nuestro México tenga un voto razonado, reflexionado. No me gusta el término inteligente, sino el término razonado, que veamos nosotros no nuestro rendimiento al corto plazo, sino pensar hacia el mediano y largo plazo. Y más allá de que pensemos en qué nos van a dar los candidatos, es nosotros los elegimos para darles un seguimiento puntual, para ver cómo están trabajando. No es tampoco para ponerlos en una posición de fusilamiento, no. Es para, de alguna manera, hacer nuestro papel de puente y equilibrio, que yo creo que es lo que a veces olvidamos como nación. Somos un equilibrio entre sociedad civil y el poder público. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Necesitamos los ciudadanos evitar que llegue un candidato a decirnos lo que él quiere introducirnos, quiere vendernos, y tenemos que ser nosotros los que hagamos que ellos apuesten por nosotros, que Es correcto. realmente escuchen y atienden. La sociedad está muy bien que nos prometan algunas cosas, pero lo que queremos, lo que necesitamos, pues es seguridad. Cada vez tenemos más miedo, cada vez es más difícil. Queremos que haya tranquilidad para las personas con algún problema de salud, que no tengan miedo de que no saben si van a poder ser atendidas. Queremos poder llevar a nuestros hijos, queremos poder trabajar y llevar a nuestros hijos a la escuela. Este, en fin, necesitamos seguridad en el trabajo. En fin, sí, 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 queremos que baje la luz, queremos que, que se pueda pagar la cuenta de la luz, que la gasolina, que nos alcance para la gasolina, ¿no? Y pues eso no es que hablen bonito, no es que cuenten un chiste, necesitamos que hagan que suceda, que México tenga pues las oportunidades para que en nuestras casas estemos bien, ¿no? Que el joven diga, valió la pena, porque tanto que me insistieron que no abandonara la prepa, que si me metiera a la universidad, bueno, tengo que poder hacer algo después de la universidad, sino de qué Claro, sirvió, ¿verdad? claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Guillermo. Seguiremos hablando y cada vez con mayor frecuencia a medida que más se acerquen. Nuevamente también en Coparticipación estamos muy contentos por este convenio y pues deseando que sea de provecho para todos los ciudadanos que siguen estas plataformas. Los invitamos a seguir la página y las redes de Saber Votar, todos los que están siguiendo esto para que puedan ver pues esta herramienta tan valiosa que permite conocer a los candidatos y ver sus posturas. Sigan a Coparticipación también, allí también hacemos nuestros análisis. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. ¿Algo que quieras decir Gracias, de Macio. cierre? ¿Algo que quieras decir de cierre?
No, nada más recordar, visiten, como ya existen nuestras redes sociales y recuerden, reflexionen mucho su voto, es muy importante porque una decisión que va a durar para 3 o 6 años. Gracias nuevamente, Marcelo. Sí, muchas gracias, Guillermo. Esto fue Abre tus ojos, cambia tu mundo con el maestro Guillermo Torres, director de Saber Votar, a 2 meses de las elecciones de 2024. Muchas gracias.